A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, que llega a sectores populares de alta densidad, además en nuestra capital de la República, Canal 44 en Machachi, en el Cantón Mejía, y también en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net. Ahí hay la opción de en vivo, y si se pierde también este programa lo pueden luego revisar en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia aquí con nosotros, nos acompaña Fausto Murillo Fierro. Él es vocal titular del Consejo de la Judicatura, que en los últimos días sobre todo ha tenido una alta exposición mediática el Consejo en sí, pero aquí vamos a hablar prácticamente de lo que es la trayectoria humana y la trayectoria profesional básicamente del doctor Fausto Murillo Fierro. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha pasado? Muy bien, un gusto estar con ustedes en esta importante conversación y bueno, compartir algunas vivencias que creo que pueden ser aprovechadas en este espacio de entretenimiento y de conocimiento. Así es, el doctor prácticamente se ha movido por todo el país, porque nace en Riobamba, primero en el año 61, ¿es así? Así es, yo nací un 28 de junio de 1961 en la ciudad de Riobamba, y ahí tuve mi formación escolar y colegial, y naturalmente la formación en el hogar, que es la que marca los principios y los valores con los que uno se dirige en la vida, y claro, toma su rumbo una vez que sale del colegio, busca los caminos de prepararse en la universidad y hacer una carrera. ¿Su padre, su madre, a qué se dedicaban en esa época cuando nace Fausto Murillo Fierro? Bueno, mis abuelos tenían unas propiedades agrícolas, ganaderas, y mi padre siguió esa misma línea, de tal suerte que nosotros siempre estuvimos ligados a esas vacaciones añoradas en el campo, con las madrugadas, los amaneceres, las juegos propios en el campo, el tema de contar con un espacio suficiente para distraernos con primos, con amigos. Teníamos obviamente los caballos, las excursiones que hacíamos al monte, a la montaña. En fin, era una juventud absolutamente sana, absolutamente de disfrutar de la naturaleza, de la familia, de los primos, como digo, de los amigos. Es decir, en el día a día ustedes pasaban dentro de lo que es una hacienda, del área rural básicamente, o estaban dentro del área urbana de Riobamba y desde ahí se dirigía a su escuela, a su colegio. Fundamentalmente esto que le hablo era en la época de vacaciones. Ah, ya, correcto. Ajá. En la época escolar estábamos en Riobamba, yo estudié en el colegio Santo Tomás Apóstol de Riobamba, la escuela, el colegio, me gradué en el año 78, y de ahí un hermano mío había ido a la Armada del Ecuador, un hermano mayor, otro hermano fue a estudiar medicina, y mi padre me dijo que yo también debía ir a Guayaquil. Ahí yo tuve un pequeño conflicto porque mis amigos del colegio, la mayoría vinieron a Quito. Eso le iba a preguntar, ¿por qué Guayaquil, no? Porque por lo general en la sierra nos movemos hacia Quito. Hacia Quito. Ajá. Pero obviamente en la época aquella los padres disponían y los hijos obedecíamos. Así es que a mí me dispuso que tengo que ir a Guayaquil, y allá me formé. Inicialmente yo tuve la dificultad de que no tenía título de sociales para poder estudiar Derecho. Por supuesto, y esa era una dificultad, claro. Pero en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte había esta apertura para quienes no teníamos la especialidad de sociales. Ahí empecé a estudiar y al poco tiempo, en el primer año, yo ya empecé a trabajar.
¿Dónde vivía? ¿En qué sector de Guayaquil? ¿Con quién vivía? ¿Arrendaban algún cuartito, un departamento? Iniciamos con mis hermanos arrendando un pequeñísimo departamento en la ciudadela La Tarazana, que se llamaba a la entrada de Guayaquil, que quedaba cerca a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Ahí estudiaba yo en la noche y en el día trabajé ya desde el segundo año en estudio jurídico, fundamentalmente en el estudio jurídico del doctor Eduardo Jiménez Parra, un importante abogado de Guayaquil, y posteriormente con el doctor Nicolás Casís Martínez, que también un estudio importante de Guayaquil, y que ahí concluí mi vida estudiantil trabajando en ese estudio, y una vez que egresé y me gradué, en ese interín el doctor Nicolás Casís había sido designado juez de la Corte Suprema de Justicia acá en Quito. Entonces, como yo me había formado con él, me conocía, me llamó para que yo viniese a trabajar acá en Quito en la Corte Suprema de Justicia. Eso fue en el año 87 y ahí empezó mi carrera judicial. Correcto, para esa época vino acá a Quito, seguramente dentro de lo que trabajaba del estudio ya tenía sus ahorros, alguna cosa. ¿Cómo hizo? ¿A dónde llegó acá a Quito a vivir? ¿Qué pasó? Bueno, es anecdótico porque yo obviamente me formé en Riobamba, fui a estudiar en Guayaquil, a Quito veníamos porque un hermano mío estudió aquí en La Salle, en el Cebollar, y veníamos con mi mamá, con mi papá a visitarle, pero no era muy cercano para mí Quito. Pero tenía muchos amigos del colegio que vinieron, y cuando ocurre esto, yo llamo a mis amigos y ellos me dan un espacio en el lugar donde vivían, en La Gasca, y yo voy a vivir con ellos, con 3 amigos del colegio salesiano, en la ciudad, aquí en La Gasca. Al poco tiempo yo ya me pude ubicar un espacio donde vivir, y en el año 88 yo ya me caso con un mi año esposa. Después de lo que llegó acá a Quito. Así es. ¿Pero ya eran enamorados? ¿Cuánto tiempo? Mi esposa es de Riobamba y ella vino a estudiar acá a Quito en su momento, y posteriormente por mi trabajo yo vine acá a Quito. Se juntaron y nuevamente. Pudimos, digamos, yo ya trabajando, ella también trabajando, poder formar la familia que hoy por hoy tenemos. En el año 88 se casaron. 88 nos casamos, sí. Correcto. Cuéntenos un poquito de eso, de su familia. ¿Cuántos hijos procrearon? Nosotros tenemos 2 hijos, los 2 ya a este momento son profesionales, están ejerciendo su actividad, y nosotros... ¿En el ámbito jurídico? En el ámbito jurídico, están dentro de la misma jurídico, sí, el uno sigue temas de propiedad intelectual, marcas, registros, patentes. El otro está en un estudio jurídico aprendiendo desde el inicio, desde lo más básico, como el papá, en este mundo del ejercicio de la profesión hay que saber de todo, y hay que saber fundamentalmente los procedimientos y cómo funcionan las instituciones a donde uno acude a hacer sus trámites, ya en el ámbito jurisdiccional, a los juzgados, a los tribunales. Uno tiene que saber tratar con las personas, uno tiene que saber transmitir cómo, qué es lo que pretende, qué es lo que está haciendo, y de una manera apropiada irse manejando en este mundo de lo jurisdiccional. Correcto. ¿Hasta cuándo estuvo trabajando usted con el doctor Casís? Yo trabajé con el doctor Casís hasta el año 87. 10 años prácticamente. Sí, claro, yo... Bueno, no solo con el doctor desde Casís. el 87, ¿no? A ver, 87 vino de Guayaquil para acá. Sí, yo vine en el 87 a la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Ahí se creó en ese año un departamento de asesoría jurídica para la Corte Suprema de Justicia. Ahí fui yo a trabajar, empecé de ayudante, al poco tiempo fui secretario de ese departamento, posteriormente yo fui prosecretario de la Corte Suprema de Justicia, asumí luego por muchas ocasiones la Secretaría General, luego ya me enrolé en una de las salas y trabajé en la Corte Suprema 17 años. Luego de esos 17 años yo participé en un concurso público y pude ser designado juez del Tribunal Fiscal. Ahí entra mi inclinación por la materia tributaria y ahí me mantuve por 8 años, hasta el 2012, en el que decidí voluntariamente separarme de la función judicial, terminar mi carrera y dedicarme a la profesión. Yo ejercí la profesión desde el 2013
hasta el 2018, en el que se cruza el tema del Consejo de la Judicatura. Más Correcto. o menos. Así es más o menos. Y usted dijo terminar mi carrera, y hablábamos antes de la entrevista, y justo empezamos la entrevista porque me hablaba de un hecho anecdótico, porque yo le decía, usted se graduó en Guayaquil, es abogado, pero claro, luego consiguió el doctorado. ¿A qué se refería con esta anécdota que me iba a contar antes de la entrevista y que la vamos ahora, por supuesto? Yo me gradúo de abogado en Guayaquil y vengo a trabajar acá en la Corte Suprema, y la mayoría de profesionales eran doctores de la Universidad Central, de la Universidad Católica, y a mí me decían abogado, porque mi título era de abogado, pero de alguna manera era un nivel como inferior frente a los doctores. Entonces, algunos sin tratar de afectarme, y otros tratando de minimizarme en el sentido de que yo no era doctor en jurisprudencia. Entonces, yo me tomé muy a pecho esa circunstancia y decidí sacar el doctorado. Yo fui a la Universidad de Guayaquil, propuse mi plan de tesis, el tema, me designaron un director, y lo anecdótico era que mientras yo trabajaba acá, estaba preparando mi tesis y tenía que viajar casi permanentemente, cada mes, cada 2 meses a Guayaquil, a hacer revisar y control de mi tesis. Eso me costó muchas dificultades, mucho esfuerzo, pero al final de cuentas logré graduarme de doctor en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, y somos muy pocos los que en Guayaquil hemos adquirido el título de doctores en jurisprudencia y abogados de los tribunales y juzgados de la República. Correcto, además porque esto tenía una razón, digamos, porque claro, aquí en la Universidad Central, yo recuerdo cuando yo seguía arquitectura, de que los que terminaban la carrera pero sin la tesis dentro de la Facultad de Derecho, les daban el título de abogados, y los que terminaban, creo que tenían el de doctor, era así, y por eso es que a los que venían de Guayaquil, que casi todos eran abogados, es como que los calificaban o los ponían en un rango menor. Así mismo, esa era la circunstancia que yo viví. Por eso es que me empeñé y decidí tomar el reto y sacar el doctorado. Posteriormente, yo trabajé en la Corte Suprema de Justicia con importantes juristas, muy importantes. Empecé con el doctor Ramiro Larrea Santos, Walter Guerrero Vivanco, José Vicente Troya, Miguel Macías Hurtado, Carlos Solórzano, en fin, yo trabajé mucho tiempo en la Corte y tuve la fortuna de, con estas personas, con estos juristas, que siempre me decían, ¿y cómo está su formación? Ya está matriculado en una especialización, ya está haciendo una maestría. Entonces nos motivaban a superarnos. Y yo fui a la Universidad Andina, hice una especialización en tributación, posteriormente hice una maestría en tributación, posteriormente hice una especialización en derecho procesal, es decir, me formé. Y al propio tiempo llevé mi carrera y me dediqué a esta hermosa profesión en varios ámbitos, ¿no? El ser judicial, estar en el libre ejercicio y también la docencia en la Universidad Andina Simón Bolívar. Correcto, de sus compañeros allá en Guayaquil, la Universidad Laica, ¿a quién recuerda o a quién podemos nombrar? Vamos a omitir el tema prontuariado porque también ha de haber de los otros, pero nombres así conocidos como para que la gente tenga una idea de quiénes fueron sus compañeros. Eso tuvo también una particularidad, porque en la Universidad Laica, como era en la noche, de 7 a 10 de la noche, la mayoría de mis compañeros eran profesionales de otras profesiones que se habían interesado en estudiar en la noche Derecho. En cambio, yo era un estudiante que salí del colegio y empecé mi universidad. Entonces yo tuve compañeros de una diferencia de edad bastante importante. Y ahí tengo una experiencia formidable en mi vida. Yo fui compañero de un importante empresario, que el país entero lo conoce, llamado Nino Salvatore. Nino Salvatore fue el precursor y el promotor de la comercialización del gas en el país. Entonces, este importante empresario, los psicólogos industriales que tienen estas grandes compañías le habían sugerido que él a partir de las 5 de la tarde tiene que salir de la planta y tiene que buscar
alguna actividad diferente al trabajo en la Estaba metido de lleno él en el tema. Por él se podía pasar hasta las 10, 11 de la noche y luego al día siguiente, 6 de la mañana a seguir. Pero esta gente que sabe manejar el talento humano le dijo, tú tienes que salir 5 de la tarde y tener una actividad. Él decidió ir a estudiar Derecho. Y por eso es que yo voy a la universidad y coincidimos en el curso y armamos un equipo de estudio. Él con 3 o 4 más compañeros, incluido yo, y los fines de semana, previos a exámenes, nos reuníamos a estudiar. Y nos graduamos, un buen número, importante gente de Guayaquil, conozco, tuve esa suerte, y luego ya nos dispersamos, yo vine acá a Quito, pero siempre hemos estado en contacto y hasta hoy tengo contacto, tengo compañeros que están en la función judicial, una compañera que es jueza de la Corte Provincial de Guayas, otros que han avanzado en su actividad profesional, en su emprendimiento económico, es decir, personas de aporte y de valor para el país. ¿Usted actualmente cuántas horas dedica de su tiempo al tema jurídico y cuánto al tema familiar? Bueno, entre semana yo creo que a veces de 12 a 14 horas, a veces quizá 8, 10, pero menos de 8 nunca, actividades del trabajo. Y el fin de semana trato de compartir con mi esposa, con mis hijos que vienen y... ¿No hay nietos todavía? No hay nietos todavía. Mi hijo mayor ya, él tiene su novia, su pareja, vive aparte, en fin, pero ahora los chicos también primero desarrollan un poco más como para poder ya formar una familia con hijos y asumir esa responsabilidad de mantenerles, de formarles, de educarles. Eso es una cuestión que hay que estar preparado. Correcto. Los fines de semana, entonces, sí, lo tienen en familia, digamos, básicamente. A mí me desestresa y me encanta, por ejemplo, un fin de semana hacer un asado. Yo voy, compro los insumos. Porque ahora hay estas reuniones que además las programan el Consejo de la Judicatura un viernes en la noche o a veces en fin de semana. Entonces, a veces sí, en medio nos cortan el asado. En medio de las actividades familiares nos toca conectarme vía telemática. Es parte de las obligaciones, pero también viajo, no muy seguido, pero viajo a Riobamba, todavía tenemos familia allá. Me encanta ir con mi esposa, con mis hijos, pasamos un sábado, un domingo, disfrutamos de las delicias riobambeñas y luego ya el domingo en la noche regresamos aquí. Sus hermanos, de los que habló, el de la Armada, el que siguió medicina, ellos, ¿qué es de la vida de ellos? Bueno, los dos que le he hablado están en Guayaquil, ya se radicaron allá, prácticamente están jubilados ya, y el resto, tengo 3 hermanos en Riobamba, una hermana está en Estados Unidos, pero la familia siempre estamos en contacto y tratando de saber cómo estamos cada quien en el mundo que vivimos, ¿no? Correcto. Cuando llega usted del año 87 acá a Quito, ¿cómo era Quito? ¿Cómo era la capital en relación a lo que es ahora? Estaríamos hablando de una ciudad tal vez de unos 400, 500 mil habitantes, a lo mucho, más, un poquito más. Pero lo que sí extraño, la avenida Amazonas era espectacular. El tontódromo. Y además con un señorío, un ambiente, unas cafeterías, unos restaurantes muy simpáticos donde se reunían. Especialmente había un café donde se paraban los abogados y era una tertulia permanente. ¿Cómo se llamaba este cafetín? ¿Recuerda? No recuerdo exactamente, pero... En la avenida Amazonas, además con las amplias aceras. En la parte doble vía en ese tiempo. Amazonas y Roca, por ahí. Con los buses de 2 pisos, además. Los buses de los pisos pasando. En fin, era un ambiente muy bonito en el sector de la Mariscal, que se llamaba, ¿no es cierto? Luego ya fueron emigrando, igual en Quito. Los valles no es que estaban en su momento estelar, recién estaban la más gente vale de Quito, Los Chillos, como un poquito más. De la capital, del centro de Quito, hacia allá, ¿no? Pero realmente yo creo que Quito, y eso me pasaba a mí en Guayaquil, le comento, había una admiración por Quito, por la ciudad, por el centro histórico, por la limpieza, por la organización. Eso se diferenciaba y los guayaquileños admiraban eso de Quito.
Y fíjese las cosas cómo cambiaron. Guayaquil, no hay que desconocer, tomó otro rumbo en el aspecto urbano, se rescató muchos barrios, se ha hecho mucha infraestructura, y más bien al contrario, sin ser crítico ni querer, pero yo creo que Quito, a partir de quizá la época del 90 y pico, 90, casi 2000, ha ido... Se durmió en los laureles. Exactamente, ha ido rezagándose, y hay que impulsar. Quito es la capital, tiene tantas maravillas, pero tenemos que, yo quisiera, no soy quien para dar un mensaje, pero tenemos que tener amor propio por nuestra ciudad. Tenemos que cuidar la ciudad, tenemos que mantenerla limpia, tenemos que respetar el tránsito, tenemos que ser cordiales, tenemos que ser amistosos. No podemos vivir a más del estrés que tenemos de una ciudad conflictiva, una ciudad no amigable. Yo creo que por ahí es el camino de ir mejorando el progreso y el camino. Además, apersonarnos, y cuando usted dice nuestra ciudad, porque claro, yo puedo decir, pero si nació en Riobamba, pero cuando decimos nuestra, es porque nos ha acogido y nos sentimos parte de ella. Seguramente, no tengo datos, pero seguramente un 50-60% de la población de Quito es gente que ha venido de afuera, ¿no? Sin duda. Y ahí está el éxito o el fracaso de una ciudad en que las sentamos como nuestra, como lo que usted dijo, sentirla nuestra. Totalmente. A nosotros, en el caso mío, me brindó la oportunidad de trabajar, de formarme, de estudiar, de profundizar, de vivir. Ha sido mi fuente económica, he formado a mis hijos son quiteños. Yo amo a Quito, naturalmente tengo mi corazón en Riobamba, pero amo a Quito, y yo creo que hay que hacer esta campaña, multiplicar pensamientos y actitudes para hacerle mejor a Quito, cuidarle. Yo creo que muchísimo está en que los ciudadanos caminemos por la derecha, los vehículos, dejemos de hacer ruido, observemos las normas, cedamos el paso. En cualquier ciudad, si vemos un peatón, hay que cederle el paso. La gente que está esperando los medios de transporte público, encolumnada, respetando. Los taxis no pueden pararse donde a bien tengan, ahí debe haber espacios. Se va ordenando por nuestro propio accionar. Por ahí le veo yo. Así es decir, ese accionar individual hace que después colectivamente se multiplique precisamente y tengamos un orden. Por el orden creo que inicia todo. Yo creo que es el orden y la planificación. Las autoridades deben planificar. Hoy tener por hoy políticas precisamente. Precisamente el tema del transporte. En poco tiempo ya tendremos el metro a 100%. Y la gente tiene que cuidar esa inversión. El municipio, la ciudad está endeudada. En la historia, así es. Y eso tenemos que comprender y cuidar. No, las cosas no es que se mantienen sin una reinversión. Hay que mantener, y eso cuesta. Y para mantenerle también hay que cuidar en el uso de los espacios públicos, de los bienes públicos. Yo creo que esa cultura hay que tratar de irle enraizando en los jóvenes, en la gente, que el bien público es nuestro y tenemos que cuidar. Así es. Doctor Murillo, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto conversar con usted, hemos conocido algo, un poco sobre todo de su trayectoria familiar, de su trayectoria de vida, de su formación académica, y eso es importante que la gente también la conozca, porque a veces conocemos ciertos hechos, ciertas noticias relacionadas con ciertos personajes, pero llegamos hasta ahí. Es importante conocer también el lado humano, y le agradecemos por haber estado aquí. Sí, ha sido una muy buena oportunidad, me he sentido muy bien, me agradezco la invitación y espero de alguna manera haber compartido sinceras vivencias y expresiones que son auténticas de una persona que lo que ha buscado en la vida es formarse, avanzar y ser alguien positivo en la sociedad. Muchísimas gracias. Así ha sido, muy gentil a usted. A usted. Amigos, el doctor Fausto Murillo Fierro, él, ya lo dije, doctor, abogado en su momento, tienen que revisar, que revisen nuevamente la entrevista y nos va a contar cómo se da ese paso, además del tema de abogado a doctor, cuando saca precisamente el tema del doctorado, pero también de todo lo que es su trayectoria familiar. Ha estado con nosotros aquí, él es vocal titular del Consejo
de la Judicatura, fue presidente subrogante, Encargado. en su momento encargado, ¿no? Presidente encargado, ese era el término, en su momento también del Consejo de la Judicatura. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.